Hola, amistades. Bienvenidos a Te lo conté en confianza. Hiciste un podcast de eso. Hoy vamos a estar. Así que solos nosotros, yo y ustedes y yo. Ok. Y querías que esto fuera un poquito diferente. Mm, Hay algo que he estado pensando en la semana y justamente me quedé con esa espinita. Y es cuán difícil realmente se ha vuelto a ser amigos en la adultez. De repente creo que uno considera que cuando sale sobre todo de la escuela, sale con esta idea de que, ay, padrísimo, la vida es increíble, yo a donde sea que voy hago amigos, con todos me llevo padre. Y ya después de que sales como de ese lugar, pues te das cuenta que a lo mejor y no, no tanto, ¿no? Como que, no sé, si tenías una gran cantidad de amigos ahí, cuando sales de repente vas viendo que no es eso, que se van alejando, se van separando. ¿Y qué pasa cuando ya salimos, no? Porque generalmente cuando hablamos de amistades, lo que más escuchamos es, ah, bueno, pues es que yo hice mi amigo que lo tengo desde la secundaria, ¿no? Y bueno, no estamos hablando de que, a ver, no espero, no esperamos que terminemos siendo como con las series que crecimos, ¿no? Como Cómo nos conocía tu madre, Sex and the City, y todos ese tipo de series que con las que fuimos creciendo, con las que vemos que el ideal como en la vida adulta era esto, ¿no? Estar no sé, cada noche o mínimo cada semana con tus amigos, cenando, compartiendo la vida y viviendo, siguiendo viviendo cosas juntos, ¿no? Y de repente te das cuenta que ya no pasa eso, o que ya no los ves tanto, o que, por ejemplo, ¿cuántas veces has escuchado, ¿no? Con tus familiares o incluso tú mismo, ¿no? Que, bueno, sí es mi amigo, pero, uy, cómo lo quiero, pero hace 5 años que no nos vemos, o sí lo veo, pero 2 veces al año. ¿En qué momento esto se volvió tan complicado? Y cuando realmente nos sentamos y le preguntamos a alguien más, oye, ¿y qué pasa con tus amigos? ¿No? O sea, qué sabes de ellos? Y ya, ya ni siquiera como no estamos en esa cotidianidad de conviviendo día tras día o cada cierto tiempo regularmente, pues ya no nos volvemos parte de sus historias, de eso que ellos han compartido, de esas experiencias que han vivido y ya cuando nos vemos, más bien se vuelve como un resumen de noticias que de las que me han pasado. Ay, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de mi pareja? Pues ya cortábamos. O ¿te acuerdas del proyecto que estaba haciendo? Pues ¿qué crees? Ya no funciona, ¿no? Y entonces, más que realmente tener amigos y convivir con ellos, esto se ha empezado a volver este resumen de noticias, que solo venimos a ver como los estelares de, ah, bueno, me pasó esto y me pasó aquello. Y entonces, ¿qué queda? ¿Qué pasa entonces cuando de repente ves a tu amigo después de unos meses, incluso un año o varios, y ya no saben de qué hablar? Porque ya no puedes decir, ay, ¿te acuerdas en la escuela cuando pasaba esto? Ja, 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 ja. Y ese maestro que me caía muy mal. Y todo ese tipo de historias, solo estamos como rememorando el pasado. ¿Y qué pasa con las nuevas historias? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el tiempo que pasamos desde que la última vez que nos vimos hasta ahorita? ¿Qué hacemos en esa gran comida de 2 horas o más en la que tratamos de rememorar con nostalgia los viejos tiempos? En el que tratamos de volver de alguna forma, a través de los recuerdos, a vivir eso, a volver a sentirnos tan conectados como antes lo estábamos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando dices, bueno, pues es que ya no los puedo ver porque, no sé, están en una diferente etapa de la vida, ellos ya tienen hijos o ya están trabajando en tal lugar, van, no sé, su trabajo le queda muy lejos, que de repente incluso estamos en etapas distintas, yo estoy haciendo esta cosa y él está haciendo otra cosa y ya no nos encontramos, ya no tenemos de qué hablar? ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Por qué de repente se volvió tan complicado pasar ese periodo y ya realmente hacer amigos en la vida adulta? ¿Cómo la hacemos las personas que crecimos con ese tipo de series donde todas las tardes se veían y estaban ahí platicando y conversando y de repente, ¿qué? Llegamos a la vida adulta y no suele pasar eso. Entonces, ¿qué sucede en esos casos?
Por ejemplo, en los casos en los que ya de repente en nuestras reuniones con nuestros amigos, con los que van quedando, con los que a lo mejor, pues es que llegué a ser un amigo en el trabajo y ya de ahí nos quedamos, ya no trabajo ahí, pero seguimos hablando. Pero es muy raro que nos veamos y cuando nos vemos nada más se vuelve como de, un resumen de noticias de lo que ha pasado en el trabajo cuando yo no he estado, o de los chismes que estuvimos ahí presentes en el tiempo que estábamos juntos, pero ya de repente ya no queda nada más que hablar. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final de esa conversación, que al final de esa reunión que tienen como para volver a mantener este vínculo, a seguir cuidándose, ya no hay mucho que compartir, o más bien esas 2 horas que estás ahí se tratan de volver a rememorar el tiempo que estuvieron juntos. Y entonces, a todo esto, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo lidiamos con esa sensación de que vuelves a ver a tu amigo, a tu amiga después de mucho tiempo y ya no hay mucho de qué hablar, ya no hay mucho que compartan, incluso notan que ha cambiado, que son diferentes, que a lo mejor ciertas cosas que antes les agradaban ya no les da ya no les causa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Bueno, resulta que como dicen, la amistad en un principio nació porque compartíamos ciertas cosas. La amistad y todo este tipo de vínculos que nacen, se trata de compañía, de estar presente. Entonces, tu mejor amigo, tu mejor amiga, aunque no la hayas visto por un tiempo, ¿por qué es tu mejor amiga? Porque pasaron mucho tiempo juntos, porque tienes como que esa confianza de hablar con ellos, sientes que cuando está contigo realmente está presente o puedes hablar de él de lo que sea. Pero bueno, ¿y entonces qué pasa cuando ese vínculo ya no está tan presente porque no han estado conviviendo en bastante tiempo? Bueno, en estos casos, pues, ¿qué se hace? ¿Cómo podemos entonces, si ya no compartimos los mismos gustos, qué podemos hacer? ¿Cómo puedo hacer para no perder el vínculo? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de amigos, de repente escuchamos mucho esta parte de, si hay algunos amigos que están para irse, hay algunas personas que están para irse y tienes que aprender a dejar ir. Pero ¿qué pasa entonces cuando de repente en ese dejar ir fuiste dejando y dejando y dejando y dejando y dejando y dejando hasta que ya nada más queda una persona, quedan dos? De repente pareciera que el hacer amigos o el estar en compañía con los demás tuvieran que ser estas personas, estuvieran destinadas a ser siempre iguales a esa persona que conocimos en ese momento y que ese tipo de persona, sus gustos, lo que quiera, se mantenga en el tiempo para que cuando nos volvamos a encontrar después de muchas cosas que esta persona pasó, cuando nos volvamos a encontrar, sigamos viendo a esa persona que conocimos, nos sigamos riendo de los mismos chistes, de las mismas anécdotas, pero no permitimos el cambio. ¿Qué hacemos entonces cuando a partir de todas esas experiencias que ha vivido la otra persona a lo largo del tiempo ha cambiado demasiado y ya nos cuesta como, pues ya no sé de qué hablarte porque ya no, hace mucho que no nos vemos, incluso lo que antes te gustaba ya no te gusta, siento que de repente ya no te conozco tanto como antes, siento que de repente ya no compartimos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué haces? Una de las cosas que también hace que un vínculo se mantenga, que esté la amistad, es justamente realizar actividades. ¿Por qué? Porque cuando hacemos pláticas, cuando nos reunimos a comer con nuestros amigos, amigas, generalmente volvemos a esta parte. Es un resumen de noticias de lo que te ha pasado. Pero cuando hacemos actividades, cuando nos obligamos a salir a algo fuera de lo que solemos hacer de nuestra zona de confort, nos obliga a hacer otra vez este compañerismo que finalmente los hizo amigos, que finalmente los conectó en un inicio. Y, y a seguir probando cosas. ¿Por qué? Porque de repente el visitar a nuestros amigos, el vernos no tiene que ser como te han separado en el tiempo hasta que tengas un problema, hasta que tengas una razón para verlos. ¿Por qué? Porque generalmente, sí, cuando quedamos con nuestros amigos decimos, bueno, es que fíjate, esta semana no tengo tiempo, vamos a la otra. O bueno, yo creo que no, este mes está muy complicado, al otro, al siguiente. Y solo es factible que alguien abra su agenda para verse cuando hay algo muy fuerte. Pero entonces, ¿qué pasa ahí?
¿Es entonces la amistad solo algo que tiene que estar en el momento en que estés en una crisis y en los demás tiempos relativamente estables o buenos puede guardarse, puede ponerse como en el congelador y es como desbloquéame solo cuando en caso de emergencias? No, o sea, también esta parte es de convivir, de seguir con ese vínculo, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Por los tiempos, por otro tipo de cuestiones. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque de repente pareciera que es tan complicado. Bueno, eso hablando de amigos que ya conocemos. En esos casos, si las ajenas, si lo demás no da, ¿qué otras opciones hay? Realmente, ¿qué otras alternativas realmente han hecho para seguir manteniéndolo? Porque a final de cuentas la amistad se mantiene con el estar, con el que te pueda contar cualquier cosa, de que, oye, es que, ¿qué crees? Venían, no sé, venía caminando y me pasó esto y vi esto y simplemente el contar anécdotas no tiene por qué ser tan complicado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? De repente, a medida que vamos creciendo, van habiendo cosas distintas. La familia, el trabajo y otras cosas que de repente nos han dicho que es lo más importante. Entonces van en orden de prioridades, va la familia, el trabajo y así, tal, tal, tal. Y hasta abajo, hasta abajo, abajo. Y si podemos, es el estar y el platicar con las personas que en algún momento fueron nuestros amigos más cercanos. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué relegamos esa parte cuando esas personas que han estado acompañándonos son tan importantes en nuestra vida? Cuando hablamos de trabajo, hablamos de familia, sí, son súper importantes, pero no es solo eso. También es tener tu red de apoyo fuera de ahí. Hay cosas que no le puedes contar a los del trabajo, hay cosas que no les puedes contar a la familia, y solo es esa persona que está fuera de ese lugar al que se lo puedes contar, con el que puedes estar ahí. ¿Por qué? Porque la vida de repente pareciera muy complicada y que tiene muchas cuestiones, y entonces simplemente esa compañía, el estar ahí, nos sostiene, nos da algo que nos permite seguir avanzando. Y entonces, ¿qué pasa después? Bueno, pues con todo esto de las actividades y así, es porque la amistad y las otras personas inevitablemente están cambiando. Tú estás cambiando. Conforme vas viviendo otras experiencias que te van marcando, vas cambiando. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues todo ese tipo de actividades, desde cosas, cosas tan sencillas de repente como reunirse a hacer alguna receta que vieron en algún lado. ¿Cómo es que, por ejemplo, cómo funcionan las reuniones de fin de año, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo juntas el que toda tu familia extensa pues, se pueda reunir a hablar y tengan un tema de conversación cuando no se han visto en mucho tiempo? ¿Cómo juntas a tantas personas con tantas personalidades distintas en una mesa a comer y a realmente estar hablando y platicando y pasándosela bien? ¿Por qué? Porque hay como que ciertos rituales, lo que es preparar la comida, preparar la mesa, lo que sea, ese tipo de actividades que te obligan a estar en el momento presente, a resolver problemas o tipos de cuestiones en el momento presente y que al final de cuentas favorece como que te sientas cercano a los demás, que te sientas acompañado. Entonces, por ejemplo, si no has visto a tus amigos, a tus amigas, y dices, bueno, pues es que no sé cómo verlas, tiene a sus hijos, tiene esto, tiene aquello, no se trata solo de eso. ¿Te gusta bailar? Ve a la Alameda a bailar en el centro en las noches. No puedes en las noches. ¿Qué otras opciones hay? De repente también es empezar a hacer la ciudad en la que habitas, el lugar donde habitas, tuyo. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es lo que realmente pudieras encontrar? Aparte, ahorita con las redes sociales está como esta facilidad de encontrar lugares a donde ir, a actividades gratuitas, todo ese tipo de cosas que te obligan a salir de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque solo cuando empiezas a hacer eso, empiezas a tener de qué hablar, empiezas a realmente sentirte de nuevo conectados. No se trata de solo una plática en una comida de 2 horas y que, bueno, digamos, bye, dentro de 6 meses, sino de realmente estar ahí compartiendo. Y es solo cuando haces eso que conectas con los demás, que estás ahí presente. Incluso, bueno, si viven lejos, las llamadas, las videollamadas, reuniéndose a hacer cualquier cosa, o sea, o una videollamada mientras haces tu rutina diaria, permite que no te alejes.
que no te dejes a ti sin esas grandes personas que te quieren, que te aprecian. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si también de repente nuestros amigos no están acostumbrados a hacer eso? No les es tan fácil dar ese tiempo. Si no se puede con esos amigos que tenemos, ahora sí, vamos a al objetivo de esto. ¿Cómo hacemos amistades en la vida adulta si ya nuestros amigos que tenemos no podemos verlos por X o otra cuestión de que están en otro estado o así, y ya nos hemos quedado como un poquito más aislados? ¿Qué hacemos? La amistad se construye estando constantemente. Entonces, ve en qué espacios te encuentras, ve a qué lugares vas. Ahí dentro de esos lugares en los que estás, ¿quién crees que pudiera ser esa nueva persona que podría ser tu amigo? ¿Por qué? Porque ya de repente en la adultez ya no es tan fácil como llegar en la primaria y preguntar, oye, ¿quieres ser mi mejor amigo? ¿Quieres ser mi nuevo amigo y vamos a reunirnos en el recreo y vamos a hacer esto? Y ya tan fácil, ¿no? No, aquí se trata de constancia. ¿Qué lugares sueles habitar? Que si vas al gimnasio, si vas incluso al mercado, a cualquier lado al que vayas constantemente, empezar a hablar con esas personas. Pasa también que cuando crecemos, de repente tenemos tanto esta idea metida en nuestra cabeza de que lo más importante es el trabajo y la familia, que también olvidamos que hay otras personas que son importantes, que es nuestros amigos, los que nos están sosteniendo cuando la vida de repente se pone muy difícil, cuando de repente solo queremos contarles a los demás algo que nos ha estado pasando. Entonces, cuando a medida que crecemos empezamos a ver como que no es tan importante realmente relacionarnos con los demás, o si lo hacemos solo es cordialmente, como de, ay, hola, en el trabajo, ¿no? Solo lo necesario y nada más. ¿Por qué? Porque nos estamos aislando nosotros mismos y entonces perdiéndonos esas otras personas que pudiéramos encontrar, con las que pudiéramos llevarnos súper bien. Entonces, dentro de esos lados donde solemos estar, donde solemos eh, estar cotidianamente y pasar bastante tiempo con ellos, ¿a quién podemos encontrar? También otra cosa es que la amistad, al final de cuentas, el hacer amigos, el mantener un vínculo con alguien, también viene del interés. Entonces, es un poquito realmente sacarnos un poquito esta idea de la cabeza de que la otra persona a lo mejor tiene que agradarnos al 100% o alguna cuestión de que pues a lo mejor y ya le hablé cordialmente y yo vi que no intentó acercarse a mí, entonces pues ya, hasta ahí lo di todo. Que sea lo que Dios quiera, yo ya lo intenté. Pero no, también se trata de buscar esas cosas que te llaman la atención de los demás y empezar a hacer una conversación pequeña. ¿Por qué de repente cuesta? Porque ya crecimos y decimos, bueno, pues aquí no vengo a ser amigos, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor y los demás no van a estar tan abiertos a seguir la conversación o a juntarse con nosotros. O de repente decimos, bueno, es que ya hace mucho que no hago eso. Hace mucho que no intento como que hablar y ir con esa intención de que seamos amigos, de que nos estemos acompañando. ¿Qué pasa entonces ahí? Eso es de prueba y error. Y entonces es ir probando, ir hablando con los demás hasta que vaya creándose esa familiaridad que tenemos, por ejemplo, simplemente con las personas que nos encontramos en el mercado o a los lugares en donde solemos estar mucho tiempo y empezar a hablar con ellos. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Que se crea esta sensación de compañerismo. ¿Y de ahí qué sigue? ¿Qué sigue? Porque también no vamos a negar que realmente el seguir manteniendo nuestros vínculos también depende de dos cosas. Es importante considerar el tiempo y el dinero. Y entonces también es algo muy real que a veces no solemos salir como tan seguido porque decimos, bueno, es que a lo mejor ahorita no me conviene tanto salir a verte porque, mira, no tengo mucho tiempo y tampoco, sobre todo dinero. Entonces, ¿qué pasa? Pues es ir apropiándose como que de esos espacios gratuitos y de zonas comunes que hay en la ciudad, o si no, simplemente estar en casa, de estas actividades que hay como de cuidado. Ok, si tú tienes hijos, yo no tengo hijos, pues ¿qué te parece que
voy a tu casa y veamos una película con tus hijos o un tarde de reunión de juegos de mesa o incluso vamos al parque, vamos a caminar. No siempre tiene por qué ser todo que tenga que ver un gasto implícito. O por ejemplo, si te cuesta mucho trabajo y, y no encuentras algo que te haga, que te sea tan fácil hacer amigos. Mira, yo el tener un perrito me ha obligado muchísimo a convivir con los demás, porque eso es algo que a mí realmente me cuesta trabajo. Y entonces, a partir de que tengo a mi mascota, bueno, mi perrito, vamos y tengo, y he conocido a muchas personas porque también tienen perritos y de repente ya se empieza a hacer como un grupito de personas con las que puedes compartir, con las personas con las que puedes estar. Entonces es un poquito salir de esta zona de la que siempre creemos que los amigos a lo mejor solo los podemos encontrar en un lugar en específico y darnos cuenta que hay un mundo de personas que podemos conocer y que podemos seguir explorando y que no es necesario que creamos porque a lo mejor en cierto momento de la vida que ya nos quedamos un poquito aislados, que ha empezado que nos empezamos a quedar como sin muchas opciones de que, no, pues es que realmente no puedo en este momento porque tengo otras cuestiones, me es imposible. Y no, sino empezar a probar, empezar a movernos ya, sobre todo a convivir con la incomodidad que puede representar también conocer a alguien nuevo. Porque, ¿qué pasa? También las redes sociales, sobre todo, han abierto esta parte de que si esta persona no es como, no piensa como yo, o no tiene más o menos incluso los mismos gustos, pues no es alguien que valga la pena conocer. Pero al final de cuentas, en la compañía, en la amistad con otros, te das cuenta que no es necesario que sean iguales a ti, que tengan los mismos gustos, sino como que esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles que hacen que ames a la otra persona, los chistes que hace, su personalidad que tiene, o incluso esta habilidad que tiene para decir cierto comentario en cierto momento preciso que dices, wow, te extrañaba tanto escuchar esto y empezar a encontrar esa parte de lo que realmente es agradable en cada persona que nos rodea, porque a final de cuentas, solo cuando empezamos a ver esas cosas que nos gustan en nosotros, es que nos es más fácil abrirnos con los demás, encontrar en ellos esa compañía que tanto quieres en este momento de que empezar a abrirte y a conocer nuevas cosas, porque solo cuando conocemos a nuevas personas totalmente diferentes a nosotros, empezamos a descubrir nuevas cosas de nosotros mismos, empezamos a probar otras cosas que nunca habíamos hecho y sobre todo venimos de una parte en la que a lo mejor y con nuestra red de amigos que teníamos o de nuestra familia o de nuestro trabajo, solo nos habíamos limitado a probar cierto tipo de cosas. ¿Por qué? Porque dentro de de esas personas que conocemos, eso estaba bien. Pero cuando empezamos a conocer otras personas diferentes, nos van llevando y vamos conociendo nuevas historias que nos van motivando a crear y, y hacer cosas que en nuestra vida imaginamos que íbamos a hacer. Y entonces es mi momento de preguntarte a ti, ¿qué te está limitando en este momento para que empieces a volver a sentirte acompañado? Últimamente, ¿realmente cómo te has sentido? ¿Sientes que solo puedes contar con que con los amigos que tenías hasta ahora es ahí ya nada más? ¿Qué otras cosas crees que pudieras experimentar aparte de realmente conocer a otras personas? ¿Qué tanto crees que pudieras realmente empezar a conocer a alguien más? ¿Y qué tanto crees que realmente tu vida pueda cambiar a partir de eso? Hay algo que me gusta mucho de una película, sobre todo, es una película infantil, ¿no? Hay una frase que dice esta parte de un acto sincero de bondad siempre genera otro. Y entonces, pues creo que eso es súper aplicable a cualquier persona que conozcas, que son en la medida que, por ejemplo, los pequeños detalles que das hacia las otras personas son esos los que van construyendo esa bonita relación, esa bonita amistad que pudieras formar de compañía con otros. Porque no venimos de este mundo a ser solo nosotros enfocados en tener éxito, en ascender socialmente,
¿sabes? Sino realmente a compartir y a conectar con los demás. Porque al final de cuentas, todo el éxito y ascender socialmente no llena eso, no llena nuestra necesidad de compañía, nuestra necesidad de estar con los demás, de compartir de agradecer. Bueno, hay una parte que me gusta mucho, ¿no? Que habla sobre ¿para qué es útil la felicidad? ¿Para qué sirve realmente esto? Y bueno, hay un autor que dice que la felicidad en esencia solo sirve para compartirla, que si eres feliz solo sirve para repartirlo. ¿Por qué? Porque cuando la felicidad se comparte, se multiplica. Y entonces es lo mismo con los amigos, con las personas que vamos conociendo. Ahorita en este momento de tu vida, ¿qué tanto, qué tanto sientes que eres feliz? ¿Qué tanto sientes que eres feliz también cuando lo compartes con los demás? Así que, así que ve y vive. Y vive, conoce a miles de personas y cuida a las personas que tienes. Cada una de esas personas les has dado mucho cariño, les has dado tiempo. Entonces no permitas que ese vínculo se rompa. Ya requirió cierto tiempo, cierta compañía. Entonces sigue nutriendo esas amistades porque es muy importante que sigas con esas personas. Así que hoy en este capítulo hablamos sobre eso. Entonces esperamos que les haya gustado. Bueno, espero que les haya gustado y en el siguiente capítulo va a estar Germán con nosotros. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como te lo conté con confianza, hiciste un podcast de eso y en YouTube, en TikTok y en Facebook. También no se olviden de seguir las redes de Expresa Radio. Así que muchísimas gracias y esperamos que les haya gustado muchísimo.